Buen día, buenos días. Antes una disculpa si os defraudo porque os tendría que hablar de los potenciales y riesgos de esos edificios que prácticamente no existen. De forma que lo que os puedo decir es cómo vemos, en función de lo que conocemos, que pueden ser esos beneficios y estos riesgos. Bien, por motivos ambientales que son evidentes, pero sobre todo geopolíticos, es decir, la dependencia de hidrocarburos de Europa hacia el exterior y también de la necesidad de crear empleo, como sabemos, en el año más o menos hace 20 años, apuntándonos al protocolo de Kioto, creamos una política encaminada a reducir el impacto y la dependencia energética de los edificios, que como vemos es muy acusada, tanto en términos de consumo de energía como de emisiones. Y por esa razón, como bien nos ha explicado Jordi, la Unión Europea se apuntó a una corriente de pensamiento que había nacido hace 50 años. Es decir, al hecho de que se ha de informar a los consumidores sobre los beneficios que tienen los productos cuyas características no son tangibles. Es decir, la eficiencia energética. La eficiencia energética, como hemos visto, es un atributo que deriva de muchos atributos, es decir, de las envolventes, del diseño, del factor de forma, también de las instalaciones y de los hábitos de los consumidores. De manera que, informando a los consumidores, se esperaría que estos reaccionasen prefiriendo los edificios más eficientes. Y así es como nace la Directiva de la Eficiencia Energética en la Edificación, que intenta traer transparencia informativa al mercado inmobiliario. Es decir, intenta informar de una manera simple y además independiente sobre cuáles son las posibles repercusiones económicas y ambientales de los edificios. Y lo intenta hacer de una forma fácil, ¿no? Es decir, haciendo lo que llaman un benchmarking, un ranking en donde a igualdad de condiciones locativas, pues un edificio puede tener un mayor consumo o un menor consumo, como bien nos han informado, ¿no? Ahí nos ha explicado perfectamente cómo es esta etiqueta oficial, que se parece bastante en todos los Estados miembros. Si acaso en algunos pues aparecen clases, ¿no?, distintas a las que están aquí. Bien, pero ¿por qué razón los consumidores tendrían que preferir edificios eficientes cuando son informados? Bueno, pues la teoría económica nos dice que cuanto más utilidad podamos extraer de un bien o de un producto, tanto mayor será nuestra disposición a pagar por él. De manera que si un edificio eficiente incrementa este nivel de utilidad, este nivel de satisfacción, entonces es posible que estemos dispuestos a comprarlo y por un precio mayor. Pero ¿qué beneficios podemos extraer de estos bienes que van incrementando, digamos, el nivel de bienestar de las personas? Bueno, algunos evidentes, como por ejemplo el ahorro en la factura energética. O, por ejemplo, la preservación del medio ambiente, una recompensa psicológica. O, por ejemplo, mostrarnos frente a los pares como conscientes ambientalmente, una recompensa sociológica. Es decir, ponernos la medalla conforme utilizamos productos eficientes. De manera que tanto los usuarios como también las empresas podrían tener beneficios y esos beneficios tendrían que trasladarse en esta preferencia mayorada. Si esto fuese así, entonces significaría que esta mayor disposición a pagar formaría un premio de mercado. Los edificios más eficientes tendrían que tener un sobreprecio de mercado. Si dicho sobreprecio de mercado pesase más que el sobrecoste de producción que Jordi nos ha explicado en los ENSEP es del 6% del PEM, del presupuesto de ejecución material, entonces los promotores tendrían incentivos para crear edificios más eficientes, incluso por encima de los mínimos legales. Esta es, por tanto, la lógica económica en la cual se basa la Energy Performance of Building Directives. Pero ¿en realidad existen esos sobreprecios? ¿En realidad, cuanto más eficientes son las viviendas, la gente paga más? Pues bien, en Europa, en los últimos 10 años ha aparecido una plétora de estudios que han intentado ver si efectivamente a una mayor eficiencia, todo lo demás igual, y esto es muy complicado en el mercado inmobiliario, porque todas las viviendas son diferentes.
empezando por su localización. Por tanto, con esa gran complejidad, si todo lo demás igual se mantiene, ¿cuánto mayor es el precio de los inmuebles? No os voy a agobiar y no os voy a presentar los 40 o 50 estudios que existen en los diferentes países de la Unión Europea, pero os diré que el primero que apareció en el año 2011 en Holanda encontró que pasar de una clase energética G a una D intermedia representaba una reducción de precio, un brown discount que llaman. En cambio, pasar de la intermedia a la más alta, un market premium. De forma que entre la peor y la mejor habría más o menos un 15% de diferencia, lo cual es muy relevante y, como comprenderéis, muy superior al 6% del PEM, porque aquí estamos hablando de valor de mercado. En Inglaterra, analizando una muestra muy potente, 300.000 viviendas, 12%. En Irlanda, 5,8% más o menos. Como se ve, no es el mismo el impacto. Evidentemente, como se nos ha explicado, en cada país se ha traspuesto de manera diferente. Una vivienda A, por tanto, no representa lo mismo a lo largo ni siquiera del propio país y ni siquiera si es vivienda nueva o vivienda existente. Pero además de esas dificultades, digamos, en la transposición, existen pues distintas percepciones sobre la eficiencia energética, diferentes costes en la energía, diferentes técnicas constructivas, diferentes conciencias sobre la preservación ambiental, y es posible que todo esto haga que ese market premium varíe. Pero existe en España, es decir, dadas estas problemáticas, ¿existe un premio por las viviendas más eficientes? Bueno, pues en el proyecto Enervalor, que estamos acabando, intentamos responder a esta pregunta. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues utilizamos lo que en otros países han usado, que son los modelos de precios hedónicos. ¿Y qué son esos modelos de precios hedónicos? Son modelos que intentan desgranar el valor de mercado de las viviendas en los diferentes atributos que tienen estas. Es decir, parte de la hipótesis que el valor de las viviendas dependen de sus características, tanto las arquitectónicas como las urbanísticas del sitio donde se ubican. De forma que el reto es desligar un precio que conocemos integrado en estos diferentes atributos, incluida la eficiencia energética. Son modelos bastante difíciles de implementar porque requieren mucha información. Lo que hemos analizado pues, es la costa mediterránea, más o menos, esta parte que aparece por aquí, unas 180.000 viviendas. Fundamentalmente nos hemos centrado en las áreas metropolitanas, y esta información, que es información de mercado, de precios, digamos, de oferta, la hemos complementado con datos que vienen fundamentalmente del censo, del catastro, de las encuestas de movilidad, y también hemos introducido datos del satélite para ver cómo son los entornos ambientales, los entornos urbanísticos de las viviendas, elementos que en definitiva tienen impacto sobre sus precios. Bien, después, digamos, de haber analizado esta información, 46 millones de datos, llegamos a conclusiones. ¿Qué conclusiones obtuvimos cuando hicimos la primera corrida del modelo con información de noviembre de 2014? 13 meses después de que el Real Decreto 235/2013 hubiese introducido la obligación de que cada vez que un inmueble entra al mercado inmobiliario se exhiba su etiqueta energética. Pues bien, encontramos que pasar de la clase A a la clase G podía ir entre el 5 y el 9%. Los modelos de regresión, los modelos estadísticos no son modelos precisos, nos dan rangos de probabilidad. Por tanto, aparentemente, con esta primera información, existe un mayor, digamos, precio por las viviendas más eficientes, una vez que ha sido tenida en cuenta, como dije antes, características diferentes a la eficiencia energética arquitectónicas y las características espaciales de los inmuebles. Pero ¿sale a cuenta promover edificios eficientes? Para saberlo, hay que poner en la balanza ese posible market premium y, por otra parte, el sobrecoste. Ese market premium del 5 al 9% puede traducirse, en la versión más prudente,
a 16 euros por metro cuadrado por cada clase, cada salto de cada una de las clases. En cambio, el sobrecoste de producción, como vemos aquí, pues es superior. En definitiva, en el 2014 no sale a cuenta invertir en eficiencia energética siguiendo la racionalidad de la directiva. Pero ¿se ha mantenido el sobreprecio a lo largo del tiempo? Bueno, lo que sabemos es una pequeña tendencia, volviendo a repetir toda la información con datos del 2016. Y entonces, a ver, vamos a ver si soy capaz de regresar. Entonces lo que hemos encontrado es que aparentemente sí que a medida que hemos salido de la crisis inmobiliaria, pues el sobreprecio se ha ido pues incrementando. Pero interesantemente descubrimos que ese sobreprecio, que en el año 2016 ya era el 10% de pasar de la G a la A, no es igual a lo largo de las tres grandes metrópolis que se encuentran en esta área mediterránea que antes he señalado. Fijaros cómo en Valencia aparentemente es superior, prácticamente el doble. Es interesante porque en Valencia resulta que los edificios más eficientes en términos proporcionales son menores. Por tanto, al parecer, ante una mayor escasez de estos edificios eficientes, se produce un incremento de este gap de precios entre lo menos y lo más eficiente. Pero también encontramos cosas inesperadas, como por ejemplo que en el área metropolitana de Alicante el sobreprecio no es positivo, sino que es negativo. Es decir, pasar a una vivienda más eficiente no incrementa el precio, sino que lo reduce. ¿Qué podría estar explicando este resultado inesperado? Encontramos que aparentemente existe una incoherencia en la información publicitada, es decir, que no hay una fidedignidad entre los datos que en los registros oficiales autonómicos de certificados energéticos están y aquellos que se publicitan, en concreto en la clase G. Es decir, aparentemente las personas, con tal de no incumplir la ley española, ¿no?, y por tanto ser sujeto de una infracción, pues ponen G en vez de poner, digamos, la clase que corresponde mientras no se hace el certificado. En vez de poner en trámite, ponen directamente en G. Con lo cual, en definitiva, especialmente aquí, aparentemente, pues el certificado no está fungiendo como tendría, de informar, digamos, a la gente. La está mal informando, por decirlo de alguna manera. En cualquier caso, encontramos también que solamente el 15% de los anuncios en los portales inmobiliarios tiene la etiqueta energética. Es decir, que se incumple mayúsculamente la obligación de que sea digamos, una información transparente y universal. Pero bien, el café se puede tomar de muchas maneras. Es decir, podría ser que este atributo, la eficiencia energética, fuese muy relevante en cierto tipo de viviendas y nulo o prácticamente nulo en otros. De manera que lo que hicimos fue segmentar el mercado inmobiliario utilizando las características que son relevantes en la formación de los precios. No todas las características de la vivienda, solamente aquellas relevantes en la formación de los precios, arquitectónicas y urbanísticas. Encontramos que podíamos, con nuestra muestra de datos, identificar viviendas de los ensanches, donde vive población más o menos de renta media, media alta, y son antiguas y tienen cierta calidad. También encontramos que podíamos diferenciar las promociones relativamente nuevas, generalmente ubicadas en las periferias o en las áreas de regeneración urbana. Y, finalmente, la parte más grande de la muestra es la parte del desarrollismo, donde vive población de nivel de renta más baja, con niveles de estudios más bajos y además más envejecida, particularmente envejecida, y en donde previsiblemente la eficiencia energética es más baja. Pues bien, ¿qué resultados obtuvimos de los modelos de precios hedónicos? Que en las viviendas de los ensanches, en las viviendas, digamos, históricas, el market premium era más o menos igual que la media que habíamos encontrado, no un 10%, sino un 13%. Que en las viviendas nuevas
las más eficientes, el market premium es nulo, no existe. Es decir, da igual que sea de la clase B a la clase A. No encontramos que hubiese una diferenciación de precios venida por la eficiencia energética. Y en cambio, en el parque de peores condiciones, donde prácticamente no existen inmuebles, digamos, súper eficientes, el market premium es gigante, 3 veces más que la media. Con lo cual, cuando tenemos todos los atributos de calidad de la vivienda, no solamente los mínimos, sino que también, como se ve, hay piscina, hay trasteros, hay gimnasios, existe aire acondicionado y calefacción, esta diferenciación inmobiliaria por la parte energética parece ser nula, inexistente. Cuando ninguno de esos atributos está presente, entonces, aparentemente, este ranking cobra un papel a la hora de diferenciar inmobiliariamente. Se está, por tanto, confundiendo el rol de las etiquetas energéticas, es decir, el ranking este que decíamos antes, se está confundiendo con un indicador de calidad de cara a la gente, digamos que anuncia su vivienda y pretende cobrar un precio mayor. Es posible. Es posible, por tanto, que exista una lectura incorrecta. Pero en cualquier caso, el problema principal es que esto se ha de leer como un brown discount, es decir, una devaluación relativa de esos activos inmobiliarios y, en definitiva, el incremento de la brecha entre, digamos, las viviendas de la población bienestante y del otro extremo de la jerarquía socioeconómica. No conformes con lo que nos decían los modelos estadísticos, a partir de analizar esta información, fuimos y preguntamos directamente a la gente si estarían dispuestos a pagar por una vivienda más eficiente, para ver si eran coherentes los resultados que antes habíamos obtenido mirando los precios inmobiliarios. Utilizamos una cosa que se llama valoración contingente. Pero a diferencia de lo que ocurre con las etiquetas oficiales, como bien Ainhoa nos ha explicado, no utilizamos los kilovatios hora por metro cuadrado por año de energía primaria no renovable, que nadie entiende, sino que informamos a la gente sobre lo que se iba a ahorrar en la factura en euros por mes de pasar de una clase energética a la otra. Es decir, si usted elige esta clase energética en vez de esta, tendrá un ahorro determinado para este tipo de vivienda en esta localización. Tampoco informamos a la gente sobre las toneladas de CO2, sino sobre los kilómetros que recorre un turismo. Más o menos la gente, por tanto, se podía hacer una idea de lo que significaba el impacto ambiental. ¿Qué encontramos? Encontramos que más o menos la gente está dispuesta a pagar lo que se ahorra. Es decir, si se dice, pues usted puede que ahorre 30 euros al mes, entonces su disposición a pagar es también de 30 euros. Pero lo interesante no es eso, lo interesante son las razones que argumentaron las personas para pagar. Les preguntábamos, usted ha dicho que pagaría algo, ¿por qué pagaría? Bueno, había razones que eran evidentes, porque les habíamos informado sobre el ahorro energético o sobre la reducción de la contaminación, fueron las principales razones, pero otras que no lo eran. Por ejemplo, la gente que dijo que pagaría lo hizo en buena medida porque entiende que eso mejora su salud, o porque entiende que una vivienda eficiente se revaloriza en el mercado. Y también, y de forma sorprendente, porque entiende que es una acción ejemplar. Con lo cual, hay una recompensa sociológica, al parecer, o detrás de la disposición a pagar. Pero también quisimos entender de qué depende la cuantía que se paga. No el hecho de que se pague o no, sino la cuantía, la intensidad de lo que se está dispuesto a pagar, de cuántos euros al mes de más en el alquiler o en la hipoteca se está dispuesto a pagar. Y entonces encontramos cosas también muy interesantes. Por ejemplo, que la gente que ya realiza hábitos medioambientales es la que está dispuesta a pagar más. O aquella que prefiere comprar en vez de alquilar. Esto es una muy mala noticia para las políticas de vivienda contemporáneas que intentan apostar por el alquiler y no por el régimen de compra. O aquella gente que conoce bien el esquema
del Energy Performance Certificates, o sea, que sabe qué son los certificados energéticos, qué están midiendo y qué atributos arquitectónicos están detrás. Pues esas personas, las informadas, también están dispuestas a pagar. Y finalmente, y esto es muy interesante, encontramos un correlato con la experiencia energética actual. Es decir, la gente que lo pasa mal en su vivienda actual, que considera que es ineficiente, también es la que está más dispuesta a pagar por beneficiarse de una mejor clase energética. Y esto, de cara a las políticas públicas, es tremendamente interesante, porque podría permitir hacer un cambio en la política de comunicación de los Energy Performance Certificates, pasar de esas unidades técnicas que nadie entiende, como dije antes, a otras y a otros co-beneficios que es posible que pudiesen, digamos, catapultar a los edificios eficientes. Bien, habiendo visto esta evidencia, ¿qué podemos esperar de los edificios de consumo energético casi nulo? Bueno, la primera cosa que es posible que ocurra es que tienen un mensaje claro. Ya no es la clase A, la B o la C, que más o menos se entiende que es un ranking, sino que es un mensaje muy claro. Prácticamente no consumen energía. Y cuando a la gente se les dice de una forma clara un mensaje tan potente como este, es posible que tengan un impacto mayor. Por otra parte, al ser concomitantes con los edificios nuevos, que tienen las últimas prestaciones en cuanto a su adaptación a las necesidades contemporáneas de la gente, pueden ejercer un efecto de interacción. Es decir, no solamente son más eficientes, sino que además proveen otras, digamos, características acordes a lo que la gente espera de los edificios. Y eso es posible que produzca una mayor diferenciación, digamos, en los precios. No se debe de olvidar. Con lo cual, un mensaje claro y un efecto de interacción es posible que tenga una, digamos, repercusión en los precios. Pero hemos de entender también que una gran parte del parque es ineficiente. Ainhoa nos decía, entre la clase G, E y F hay un 85% de los inmuebles. Es un mundo de inmuebles. De forma que esta diferenciación positiva puede alejar, puede ensanchar esa brecha que aparentemente ya existe entre los edificios nuevos y muy eficientes y todos los ineficientes que existen. Si eso lo acompañamos con el hecho de que el 72% de las familias españolas viven en propiedad, significa un impacto en su principal patrimonio, es decir, en su vivienda. Por la parte positiva no pasa nada, qué bien, pero por la parte negativa tiene repercusiones importantes, porque lo que podría producir, por ejemplo, es limitar la capacidad de utilizar los bienes inmuebles como garantía de créditos encaminados a la reforma energética o a la reforma en general de los mismos. Es decir, si valen menos, evidentemente, su posibilidad de que sean garantía hipotecaria es, digamos, más baja. Con lo cual, es importante que en esta parte baja, no en esta parte ineficiente, en esta parte, digamos, de la rehabilitación energética, existan políticas de acompañamiento sin las cuales el mercado no va a poder reaccionar. En definitiva, en Enervalor 2, o sea, la continuación del proyecto, intentamos estudiar algunos de estos aspectos. Es decir, intentamos ver si efectivamente los ENSEP producirán esta brecha, este incremento en la brecha de los precios, esta diferenciación inmobiliaria, pero también queremos ver si lo que el Acuerdo de París ha introducido de novedoso en relación a todo lo anterior que se había hablado desde Kioto, es decir, la financiación verde, podría canalizarse para favorecer la rehabilitación energética o la producción de edificios eficientes a través de instrumentos como, por ejemplo, las hipotecas verdes. Queremos también estudiar si los pasaportes digitales, que lo que intentan es dar trazabilidad a todas las inversiones con repercusiones energéticas en los inmuebles, podrían servir para precisamente canalizar fondos privados para la rehabilitación o para la financiación de edificios eficientes. Pasaportes digitales que estarían apoyados en tecnología blockchain y por tanto pues serían, digamos, interesantes. Y finalmente, como decía antes,
el impacto, ¿no?, de los ENSEP sobre la agenda hedónica. También queremos estudiar con mayor profusión si controlando mejor la calidad arquitectónica de los edificios, es decir, si evaluando bien todas las dimensiones, las diferencias en el ranking energético continúan teniendo un impacto sobre los precios, o es, digamos, simplemente una correlación que está produciendo, pues, resultados espurios. Y bueno, fundamentalmente es lo que os quería, digamos, pues, explicar hoy.